Charuco, el arqueólogo peruano Julio Cetello, escrito por Mónica Brown e ilustrado por Elisa Chavarri. Charuco, Peruvian archaeologist Julio Cetello, written by Mónica Brown and illustrated by Elisa Chavarri. Este libro es leído con el permiso de Lee and Low Books para celebrar el mes de la herencia Latinx. Obtenga su copia ahí mismo en su biblioteca local, su librería más cercana o a través de Internet. Gracias, Lee and Low Books. This book is being read with permission from Lee and Low Books to celebrate Latinx Heritage Month. Get your copy today at your local library, nearest bookstore, or online. Thank you, Lee and Low Books. Esta es la historia de Julio Cetello, uno de los arqueólogos más importantes de todas las Américas. Nació en el Perú el 11 de abril de 1880 bajo la sombra de los Andes, en la escarpada zona montañosa a las afueras de su capital, Lima. Julio y su familia eran indígenas. Sus ancestros habían habitado esta región del Perú por varias generaciones. Hablaban quechua, el idioma del gran imperio inca que aún habla mucha de la población indígena del Perú. This is the story of Julio Cetello, one of the most important archaeologists in all the Americas. He was born in Peru on April 11, 1880, in the Rock Highlands just outside the capital city of Lima, in the shadow of the Andes Mountains. Julio and his family were indigenous. Their ancestors had lived in this region of Peru for generations. They spoke Quechua, the language of the great Inca Empire that is still spoken by many native people in Peru. De niño, Julio era valiente y curioso. Por eso lo llamaban Charuco, que significa valiente en quechua. Charuco siempre buscaba, examinaba y exploraba las cuevas y los antiguos cementerios en las laderas de los picos nevados de Pariacaca, en los Andes. Le fascinaban los huesos, la cerámica y todos los misterios escondidos bajo la tierra. Nada le daba miedo a Charuco, ni siquiera los cráneos que él y sus hermanos descubrieron en las antiguas tumbas. As a boy, Julio was brave and curious. This earned him the nickname Charuco, which means brave in Quechua. Charuco was always seeking, searching, and exploring the caves and burial grounds he found in the foothills of Pariacaca, a snow-covered peak in the Andes. He was fascinated by the bones and pottery and other mysteries hidden in the earth. Nothing scared Charuco, not even the skull he and his brothers uncovered in ancient tombs. Los indígenas del Perú fueron maltratados y discriminados por siglos. Esto comenzó en el siglo XVI, cuando los soldados españoles invadieron el Perú. Los españoles buscaban oro y cuando lo encontraron, se quedaron con la tierra y sus riquezas. Lograron el control matando a grandes cantidades de indígenas peruanos y rechazando sus creencias. Los españoles destruyeron templos y ciudades en su búsqueda de poder y fortuna. For centuries, the indigenous people of Peru were treated unfairly and faced discrimination. This started in the 1500s, when Spanish soldiers invaded Peru. The Spanish were looking for gold, and when they found it, they claimed the land and its riches for themselves. They established control by killing many native Peruvians and rejecting their belief systems. The Spanish destroyed temples and cities, all in the pursuit of wealth and power.
A pesar de que los españoles trataron de destruir el lenguaje, la cultura y las costumbres de los indígenas del Perú, familias como la de Sharuco los mantuvieron y transmitieron de generación en generación. Cuando escuchaba las historias de sus ancestros que le contaba su padre, Sharuco se sentía orgulloso de su herencia cultural. Pensaba que todos los peruanos, no solo los indígenas, deberían conocer esas historias para sentir el mismo orgullo. Although the Spanish tried to destroy Peru's indigenous language, culture, and customs, they were kept alive and passed on from generation to generation by families such as Sharucos. When he heard the stories of his ancestors from his father, Sharuco felt proud of his heritage. He thought everyone in Peru, not just indigenous people, should know these stories and be proud too. Los cráneos que Sharuco y sus hermanos descubrieron en las tumbas resultaron ser humanos. Su padre los envió a científicos en Lima que querían estudiarlos para aprender más sobre los ancestros peruanos. Para Sharuco, las calaveras representaban más que restos del pasado. Él sentía que formaban parte de sí mismo, de su presente y de su futuro. The skull Sharuco and his brothers discovered in the tombs were human skulls. Their father sent the skulls to Lima to be studied by scientists who wanted to understand more about ancient people. But to Sharuco, the skulls were not just bones from the past. They felt like part of him, part of his present and his future. En la escuela, donde le decían Julio, Sharuco era un estudiante excelente. Su tía favorita, María, era empleada doméstica en el Palacio del Gobierno en Lima y quiso ayudarlo a continuar sus estudios. Para ello decidió utilizar parte de su salario para llevar a Julio a estudiar en la ciudad. Una mañana de 1893, cuando Julio tenía solo 12 años, viajó a Lima a caballo con su papá. Dejar a su familia y a su hogar no fue fácil, pero Julio hizo honor a su apodo y fue valiente. Ansiaba aprender y hacer nuevos descubrimientos. At school, Sharuco was called Julio, and he was an excellent student. His favorite aunt, Tia Maria, who worked in Lima as a maid in the presidential palace, wanted to help further his education. She decided to use some of the money she earned to bring Julio to the city to study. In 1893, when Julio was 12 years old, he traveled with his father on horseback to Lima. Although leaving his family and his home was difficult, Julio lived up to his nickname. He was brave and unafraid. He was eager to learn more and make discoveries. 2 años después de que Julio se mudara a Lima, murió su papá. Aunque su tía María seguía pagando la matrícula de su escuela, Julio tuvo dificultades para costear sus gastos en la ciudad y continuar sus estudios. Aún así, nunca se dio por vencido. Ganó dinero cargando las maletas de los viajeros en la estación de trenes. También trabajó en el consultorio de un cirujano. A Julio le fascinó lo que aprendió allí y esto lo inspiró a estudiar medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. About 2 years after Julio moved to Lima, his father died. Even though Tia Maria was paying his school fees, Julio struggled to survive in the city and continue his studies. But he did not give up. He earned money by carrying luggage for travelers at the train station. He also worked in the surgeon's office. Julio was fascinated by what he learned there, and it inspired him to study medicine at the National University of San Marcos. En la Facultad de Medicina, Julio conoció al hijo de Ricardo Palma, un escritor peruano famoso que fue director de la Biblioteca Nacional del Perú.
A Palma le llamó la atención la inteligencia y la curiosidad de Julio, y pronto lo contrató para trabajar en la biblioteca. Un día en la biblioteca, Julio halló un artículo sobre los cráneos que él y sus hermanos habían encontrado de niños. Ese descubrimiento volvió a despertar el orgullo que Julio sentía por sus ancestros. Decidió aplicar lo que había aprendido en la Facultad de Medicina para estudiar la historia de los indígenas de su país. At medical school, Julio met the son of Ricardo Palma, a famous Peruvian writer and director of the National Library of Peru. Julio's intelligence and curiosity caught Palma's attention, and soon Palma hired Julio to work in the library. One day at the library, Julio came across an article about the skulls he and his brothers had found as children. This discovery renewed Julio's pride in his ancestry. He decided to devote his medical skills to the study of the indigenous history of Peru. Julio comenzó a examinar los cráneos él mismo. Halló evidencia de cirugías exitosas en ellos. También estudió momias e identificó enfermedades comunes de la época y sus tratamientos. Julio dedujo que sus ancestros indígenas habían sido curanderos brillantes y hábiles. Unos años después, Julio escribió un informe sobre sus descubrimientos que recibió premios e impresionó a los intelectuales más importantes del Perú. Desde ese momento, toda Lima comenzó a hablar de Julio Cetello y del amplio conocimiento que poseía sobre sus ancestros peruanos y su historia. Julio began examining the skull himself. He found evidence that successful brain surgeries had been performed. He also studied mummies and identified common diseases and how they had been treated. Julio realized that his indigenous ancestors were gifted and resourceful healers. After a few years, Julio wrote an award-winning report about his findings, which impressed the leading scholars in Peru. Soon people all over Lima were talking about Julio Cetello and his wide knowledge of Peru's ancient history and people. Después de graduarse de la Facultad de Medicina en 1909, Julio se embarcó hacia Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Harvard. Allí se enfocó en la antropología y la arqueología, y aprendió más sobre los antiguos pueblos americanos por medio del estudio de huesos, herramientas y otros objetos que estos habían dejado atrás. Julio recibió su doctorado de Harvard en 1911. De allí viajó a Europa para continuar sus estudios y para enseñar. Regresó a Perú en 1913 y trabajó como arqueólogo en el Museo de Historia Natural de Lima. Julio se dedicó a observar y a documentar las ceremonias de los indígenas y sus prácticas agropecuarias. Eso lo ayudó a comprender más sobre la vida cotidiana de sus ancestros peruanos. In 1909, after graduating from medical school, Julio sailed to the United States to attend Harvard University. There, he focused on anthropology and archaeology, learning more about the ancient peoples of the Americas through the study of bones, tools, and other items they left behind. Julio received his graduate degree from Harvard in 1911. He then traveled to Europe to continue his education and teach. He returned to Peru in 1913 and worked as an archaeologist at the Museum of Natural History in Lima. Julio spent time observing and recording native ceremonies and farming activities, which helped him understand the daily life of ancient Peruvians. En 1919, Julio descubrió algo increíble mientras trabajaba en la zona arqueológica Chavín de Huantar, cerca del río Marañón, al norte de Lima. Allí encontró obras de arte, estructuras y otros tipos de evidencia que demostraban que la cultura indígena Chavín se había establecido en la zona hacía más de 3.000 años, convirtiéndose así en la cultura peruana más antigua de todas las que se conocían hasta ese momento. Antes de este descubrimiento, los científicos creían que la cultura peruana indígena se había originado en América Central, México e incluso China. Julio tuvo el valor de contradecir estas creencias comunes y finalmente los científicos admitieron que tenía razón.
La cultura peruana se había desarrollado en su propia tierra. In 1919, Julio made an amazing discovery while working at the Chavín de Huántar archaeological site near the Marañón River north of Lima. At the site, he found art, structures, and other evidence that proved the indigenous Chavín culture had been established more than 3,000 years ago, making it the oldest culture then known in Peru. Before this discovery, scientists believed that the indigenous Peruvian culture has been introduced from Central America, Mexico, and even China. Julio had the courage to argue against this popular belief, and eventually the scientific world realized he was right. Peruvian culture had grown from its own soil. En 1927, Julio comenzó a investigar la zona arqueológica de los antiguos Paracas, un grupo indígena que había vivido al sur de lo que hoy es Lima hace más de 2.500 años. Los Paracas poseían un tremendo conocimiento sobre el agua y los sistemas de irrigación, y también crearon uno de los tejidos más hermosos del mundo. Julio también descubrió un antiguo cementerio con momias que mostraban la forma en que los Paracas rendían homenaje a sus muertos. In 1927, Julio began investigating the archaeological site of the Paracas people south of Lima. The Paracas were an indigenous group who lived more than 2,500 years ago. They had amazing knowledge of irrigation and water systems and produced some of the most beautiful textiles the world had ever seen. Julio also discovered an ancient cemetery with mummy bundles that showed how the Paracas people honored those who have died. Durante toda su vida, Julio buscó, examinó, exploró y trabajó para proteger y preservar los tesoros históricos de su país que encontró por su camino. Pero eso no le bastó. Creía que lo que había descubierto en Chavín de Huántar, Paracas y otras zonas arqueológicas pertenecía a todos los peruanos. Deseaba que todos conocieran la belleza de sus ancestros y la historia viva de los indígenas del Perú. En 1939, el deseo de Julio se convirtió en realidad cuando se convirtió en el director del nuevo Museo de Antropología, donde pudo compartir sus descubrimientos con todos los peruanos. Throughout his life, Julio was always seeking, searching, and exploring, and he worked to protect and preserve the historical treasures he found. But that was not enough. He believed that what had been uncovered at Chavín de Huántar, Paracas, and other archaeological sites belonged to all Peruvians. He wished for them to know the beauty of their ancestors and the living history of indigenous Peru. In 1939, Julio's wish came true. He was appointed director of the new Museum of Anthropology, where his discoveries were on display for all Peruvians to see. Julio Cetello falleció el 3 de junio de 1947. Fue el primer y más importante arqueólogo indígena del Perú y continúa siendo muy querido por su gente. Antes de sus descubrimientos, la historia indígena peruana había sido relatada por forasteros y se había enfocado en acontecimientos ocurridos después de la conquista española. Julio demostró que la historia de Perú había comenzado mucho antes. Las grandes civilizaciones de su país tenían miles de años. Gracias a un señor inteligente, valiente y curioso conocido como Charuco, hoy personas de todas partes del mundo conocen la larga historia del Perú y su cultura y tradiciones indígenas. Ahora los peruanos cuentan sus propias historias. Julio Cetello died on June 3, 1947. He was the first and greatest indigenous archaeologist of Peru, and he is still beloved by Peruvians. Before him, stories of Peru history were told by outsiders and focused on events following the Spanish conquest. But Julio proved that Peru's history began long before that. The great civilizations of his country's past were thousands of years old. Thanks to the smart, brave and curious man once known as Charuco, people around the world today know of Peru's long history and its living native culture and customs,
and now Peruvians tell their own stories.